Ocasiones, por ejemplo, en el ámbito de los trabajadores de la educación, no son agentes de la CIA, no son, Claro. digamos, actores políticos que están en contrasentido con la revolución bolivariana. En principio hay una aspiración legítima en el marco de una difícil situación económica que vive el país. Lo segundo, no menos importante, es que nadie puede estar conforme con el retroceso que en materia económica hemos experimentado, que tiene múltiples causas, pero una de ellas de fundamental importancia obviamente es el bloqueo. A propósito de las medidas que anunció el presidente Maduro en el día de ayer y que complementó en el día de hoy, bueno, creo que hay allí un paso que ayude en términos de los ingresos de los trabajadores. Desde luego que la clase trabajadora tiene un conjunto de demandas todavía sobre la mesa, pero al mismo tiempo el presidente Maduro presentó un bosquejo, una esperanza de ir atendiendo todo esto, y creo que él reconoció, me parece que esto... Año en que Venezuela pues tenía un salario mínimo cercano o igual a la canasta básica, que hoy está pues muy lejos de ese ingreso, ¿no? Porque lo han llamado el ingreso fijo mensual, más allá de salario, porque bueno, se sigue trabajando en ese tema. Obviamente pues las demandas de los pensionados es una de las más graves, y de los jubilados, pues las personas ya en tercera edad pues además tienen otras demandas en materia de salud, y también no pueden, como otros sectores, quizá resolver o buscar la forma de realizar un emprendimiento, o como muchos trabajadores que lamentablemente hoy tienen 2 o 3 jornadas en distintas empresas o entre institución pública, empresa privada, para buscar, bueno, paliar todo lo que estamos viviendo, además de la inflación de 500% en este último año, pues lo que obviamente se refleja en la disminución del poder adquisitivo y de las capacidades del trabajador de poder adquirir su canasta y brindar a su familia alimentación, educación, ¿no? Queda mucho camino por delante en este sentido, tú lo mencionabas, y uno de los temas que la gente se pregunta es si las negociaciones, si el tema de los diálogos pueden coayudar a crear ese escenario que mejore la economía, los indicadores económicos en nuestro país, y permitan pues justamente dar respuestas a estos sectores, ¿no? Desde luego que sí. De hecho, los últimos diálogos, las últimas conversaciones, el último acuerdo que se había alcanzado en la Mesa de México era la devolución de un patrimonio que alcanzaba aproximadamente 3.200 millones de dólares, y eso sin invertir bajo supervisión de la Organización de Naciones Unidas Sí. en diferentes programas sociales para atender las necesidades de la gente. Eso no se cumplió, y obviamente eso tiene una repercusión en el quehacer cotidiano del Ejecutivo Nacional y por supuesto un impacto en la calidad de vida de la población. Ahora, Rosa, tú me preguntarías, ¿se puede hacer mejor con independencia de las sanciones? Desde luego, hay que mejorar todo lo que haya que mejorar para poder avanzar en la construcción de una sociedad mucho más justa y poder atender las demandas sociales que obviamente hoy, en el 1 de mayo, quiero decir, en el día de ayer, mejor dicho, bueno, salieron a flote en el debate político nacional. Ahora, Fernando, tú has mencionado unos temas importantes, estos elementos: ser autocríticos, no negarse pues a la realidad. Toda aquella persona que en las calles ha protestado por un incremento del salario no significa, pues digamos, que está generando zozobra o que sea un agente de la CIA, como decía. Simplemente pues es la realidad que tenemos. Hay unos trabajadores con unas demandas justas, hay una situación económica difícil. Hemos entendido, y se ha entendido, ha quedado muy claro para nuestro país, que las sanciones han agravado una situación económica pues que ya venía desmejorando para todos, pero las sanciones agravaron esa situación. Y por otro lado, otro de los temas que durante mucho tiempo pues también se estuvo denunciando y se sentía que no era escuchado era el tema de la corrupción. Hoy en día ha iniciado ese trabajo que pues toda la población venezolana espera que se profundice, que sea a fondo, que sea real, que sea verdadero, en esa lucha del caiga quien caiga, que de verdad pues sea así, ¿no? Que caigan pues todas aquellas personas que en medio de las situaciones tan dramáticas que hemos visto con el tema de la salud, con el tema de la situación de nuestros abuelitos, oye, pues da mucho dolor, ¿no? Ver que mientras unos están bajo esa situación, algunas personas, incluso algunos llamados humanistas o con altos ideales, pues estaban pues malversando fondos y llevándose una vida de grandes lujos, con camionetas, ropas, autos, viajes de lujo. Y bueno, y muchas de estas personas están detenidas. El tema de la corrupción y la importancia que tiene esa lucha en medio de este escenario, Fernando. Bueno, creo que el gobierno ha dado pasos importantes con sus últimas acciones. Creo que además hay un clamor de que se cumpla
con una cruzada ético-política, porque la corrupción es en lo fundamental, Rosa, un problema ético-cultural, que no se resuelve solamente con sanciones, se resuelve también con un conjunto de medidas, con un conjunto de acciones de naturaleza política. Por ejemplo, predicar con la práctica, predicar con el ejemplo. Yo creo que eso es muy importante. Ahora bien, no se puede explicar, para volver al tema del contexto en el que se encuentra el país, no se puede explicar la situación económica desde la corrupción. Eso sería un grave error. Como tampoco la única causa que puede explicar la situación económica, tampoco el bloqueo. La explicación es mucho más compleja. Desde luego que el bloqueo ha generado un daño considerable a la economía. Claro. Cada bolívar que se pierde por efecto de la corrupción golpea también la calidad de vida de nuestro pueblo. Por eso la exigencia masiva, el clamor popular de que se sancione a los culpables de la corrupción, sean quienes sean, pero además de eso hay un conjunto de causas intrínsecas a nuestra economía, a nuestro aparato económico productivo que lamentablemente no hemos logrado superar. Por ejemplo, la dependencia del principal rubro de exportación de Venezuela, que es el petróleo. Nosotros hemos estado durante todo el siglo XX y el siglo XXI sometidos a los vaivenes de los precios del petróleo. Se ha planteado en varias oportunidades la necesidad de una transformación del agro, de la transformación industrial del país. Creo que eso es uno de los grandes retos que queda por construir, que en la misma medida que logremos diversificar la economía, bueno, podremos ir avanzando. En todo caso, creo que es importante, siempre de cara a las necesidades de nuestro pueblo, siempre de cara a las necesidades de las grandes mayorías, asumir responsabilidades y colocar el enfoque, colocar el acento en las grandes soluciones a las demandas que hoy tienen las mayorías nacionales. Porque la otra ingenuidad, Rosa, sería pensar que las protestas que en algunos momentos se dan en algunos sectores no son aprovechadas por grupos de opositores. Eso también ocurre. ¿Podrían aprovecharse? Claro, desde luego. Así como debemos decir que no todo el que protesta... Sin embargo, nunca minimizar... Pues, claro, así como no debemos decir que el que protesta es agente de la CIA, tampoco debemos decir que no hay en esas protestas algunos actores políticos de oposición o que le hacen el juego a planes de potencias extranjeras. Fernando, debemos irnos a una pausa, al regreso vamos a seguir conversando sobre ello, y algo que ha llamado la atención en estas movilizaciones es que muchas veces las personas que están en la calle a veces tienen diferentes colores políticos y han pedido que los representantes de partidos no estén en estas marchas, o en principio era así, para no politizarlas o para que no se desvirtuara el propósito y se entendiera que es una lucha real de los trabajadores de nuestro país. Nos vamos a